Fui una esposa infiel y traicioné a mi marido, con un piloto arrogante usando falsos turnos en el laboratorio. Mi esposo descubrió todo, nos dejó en evidencia en el aeropuerto, y mi caída fue trágica y pública. Lo que voy a contarles destruyó mi matrimonio, mi familia, mi reputación profesional y cada uno de los años que invertí en construir una vida digna. Y lo peor de todo, la parte que me carcome las entrañas cada noche, cuando intento dormir en este cuarto rentado que huele a humedad, es que fui yo misma quien tomó el martillo para demolerlo todo. Nadie me obligó, nadie me puso una pistola en la cabeza. Fue mi propio orgullo, mi vanidad barata y ese maldito deseo de sentirme joven y deseada lo que me empujó al abismo. Me llamo Daniela Treviño, tengo 35 años, y hasta hace poco tiempo era farmacéutica e investigadora clínica en uno de los laboratorios farmacéuticos más prestigiosos de Guadalajara. Mi esposo, Eduardo Hinojosa, de 38 años, es director financiero en un importante hospital privado de la ciudad. Teníamos 2 hijas hermosas, Sofía, de 7 años, y Valentina, de apenas 4. Vivíamos en una casa espaciosa en una de las mejores zonas de la colonia del Valle. Teníamos 2 camionetas del año, vacaciones programadas a la playa 2 veces al año, y un futuro financiero tan sólido como una roca. Para cualquiera que nos mirara desde afuera, éramos la definición exacta de la familia perfecta, la pareja profesional que lo había logrado todo con esfuerzo, educación y clase. Pero yo no lo veía así. Yo veía a Eduardo, y lo único que sentía en el pecho era una mezcla insoportable de aburrimiento y desprecio. Si te gustan las historias de traición, karma y consecuencias reales, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Ahora sí, déjame contarte cómo arruiné la mejor parte de mi vida y me quedé absolutamente sin nada. Todo comenzó a torcerse por la forma en que yo juzgaba a Eduardo. Mi esposo siempre ha sido un hombre introvertido, extremadamente tranquilo, educado hasta la exageración y, sobre todo, profundamente familiar. Nunca alzaba la voz. Si en la casa surgía algún problema, él no discutía. Buscaba una solución en silencio, sacaba su libreta, hacía cálculos y resolvía las cosas de la manera más metódica posible. Al principio de nuestro matrimonio, esa paz me atraía, pero con el paso de los años, mi mente podrida empezó a interpretar su serenidad como cobardía. Pensaba que Eduardo era un hombre sin carácter, un tipo gris que carecía del fuego y la pasión que yo sentía que merecía. Me molestaba la forma en que me toleraba mis berrinches, la paciencia infinita con la que me escuchaba quejarme del trabajo y esa sonrisa dócil con la que siempre me decía: «Tranquila, Dani, todo se va a arreglar, yo me encargo». Dios mío, cómo me irritaba esa frase, «yo me encargo». Lo veía servir la cena para las niñas, revisar sus tareas, recoger los juguetes del piso y pensaba: ¿esto es todo? ¿Con este hombre me voy a hacer vieja? ¿Un contador de hospital que llega a las 6 de la tarde a poner la pijama a sus hijas y a ver el noticiero? Yo soñaba con viajes improvisados a Europa, con cenas costosas en restaurantes donde la gente se volteara a mirarte, con hombres altos, imponentes, que desprendieran un aroma a peligro y estatus social. No me daba cuenta de que Eduardo me estaba regalando la tranquilidad más sagrada que un ser humano puede tener. Yo solo veía rutina, y en mi arrogancia, creía que la rutina era una cárcel. Esa insatisfacción absurda me acompañaba todos los días a mi trabajo en el laboratorio. Mi área de investigación requiere mucha precisión. Revisamos protocolos de ensayos clínicos, analizamos datos de nuevos medicamentos y coordinamos pruebas con médicos de toda la República. Era un trabajo bien pagado, pero absorbente. Sin embargo, en lugar de concentrarme en mi carrera, mi mente pasaba las horas fantaseando con una vida diferente. Fue a mediados del año pasado, cuando Tomás Santillán entró en mi órbita. Tomás tenía 32 años y era piloto comercial de vuelos internacionales para una aerolínea mexicana de gran renombre. Lo conocí en un vuelo corporativo de Guadalajara a la Ciudad de México. El laboratorio me había enviado a un simposio sobre farmacovigilancia y yo viajaba en la sección preferente. Tomás venía uniformado, caminando por el pasillo central antes del despegue, hablando con la tripulación de cabina. Era alto, de tez morena clara, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás, barba recortada al milímetro,
y una actitud de suficiencia que te obligaba a mirarlo. Desprendía un perfume fuerte, con notas de madera y cítricos, que impregnó el ambiente en cuanto se detuvo cerca de mi asiento para revisar un panel técnico. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no disimuló. Me miró de arriba a abajo, deteniéndose apenas un segundo en mi rostro y en mis piernas. Yo llevaba un traje sastre color crema que me ajustaba bastante bien. En lugar de sentirme incómoda por la desfachatez de su mirada, sentí una descarga eléctrica en la columna vertebral, una sensación de juventud y adrenalina que no había experimentado en años junto a Eduardo. Durante el vuelo, Tomás salió de la cabina un par de veces. En una de ellas, mientras yo esperaba cerca del baño de primera clase, se acercó a mí con esa sonrisa socarrona de los hombres que saben exactamente el efecto que causan. «La aviación es un trabajo pesado», me dijo en voz baja, recargándose contra la pared con una postura relajada pero dominante. «Pero encontrar pasajeras tan elegantes en un martes por la mañana hace que las horas en el aire valgan la pena. Soy Tomás Santillán, Daniela Treviño», respondí, tratando de mantener la voz firme, aunque el corazón me latía con una fuerza desmedida en el pecho. Y dudo mucho que los pilotos se fijen en los pasajeros cuando tienen todo un panel de instrumentos que cuidar. «Los instrumentos solo te dicen a qué altura estás», contestó él, acercándose apenas unos centímetros, lo suficiente para que su aliento fresco me rozara la mejilla. «Pero no te dicen dónde está la verdadera diversión. ¿Vienes por trabajo a la Ciudad de México?» Nos quedamos hablando durante casi 15 minutos ahí de pie. Tomás me contó que volaba rutas internacionales a Miami, Madrid y Cancún, pero que su base principal de pernocta variaba constantemente. Me habló de hoteles de lujo, de fiestas exclusivas en la playa, de restaurantes de carne en Argentina y de lo vacía que le parecía la vida de las personas que se quedaban atadas a una oficina de 8 a 5. Cada palabra que salía de su boca era un veneno dulce para mi ego. Él representaba todo lo que yo sentía que me faltaba: aventura, estatus visible, arrogancia, peligro. Antes de aterrizar, me pidió mi número de teléfono. No dudé ni un segundo. Se lo anoté en una servilleta de la aerolínea. Ni siquiera pensé en Eduardo. Ni siquiera cruzó por mi mente la cara de mi hija Sofía esperando que le llevara un dulce de la capital. Solo existía la fijación enfermiza de saber si ese piloto apuesto volvería a buscarme. Y vaya que lo hizo. 3 días después de regresar a Guadalajara, mi teléfono vibró a mitad de una reunión de análisis clínico. Era un mensaje de WhatsApp de un número no guardado. «Estoy en tu ciudad hasta el jueves. Descanso obligatorio antes de la ruta a Miami. ¿Dónde vamos a cenar, Daniela?» El corazón me dio un vuelco. Mi pulso se aceleró de una forma grotesca. En lugar de bloquear el número, en lugar de pensar en el hogar que tenía, respondí en menos de 2 minutos. Nos citamos en un bar de cócteles bastante exclusivo y discreto en la zona de Providencia. Esa noche le dije a Eduardo que tenía que quedarme hasta tarde en el laboratorio preparando un informe urgente sobre la estabilidad de un lote de vacunas. Fue mi primera mentira elaborada. Recuerdo perfectamente la conversación por teléfono mientras me arreglaba en el baño de mujeres de mi trabajo. Me retocaba el labial rojo frente al espejo, viendo mi propio rostro emocionado, mientras escuchaba la voz serena de mi esposo al otro lado de la línea. «No te preocupes, Dani», me dijo Eduardo con ese tono pausado que tanto me irritaba. «Entiendo que el trabajo está pesado. Yo voy saliendo del hospital, paso por Sofía al taller de pintura, y luego recogemos a Valentina con la niñera. Te dejo un plato de pechuga con verduras en el refrigerador por si llegas con hambre. No te desveles tanto, mi amor». «Gracias, Lalo», respondí helada, usando el apodo cariñoso que ya sonaba falso en mi boca. «Te aviso cuando vaya saliendo. Un beso a las niñas». Colgué. No sentí el menor remordimiento, ni una sola gota de culpa. En mi cabeza enferma, me justificaba diciendo que Eduardo era demasiado plano, que no sabía cómo tratar a una mujer moderna como yo, y que una cena sin importancia no le hacía daño a nadie. Qué imbécil fui, qué ciega y miserablemente arrogante. La cita con Tomás fue una tormenta de sensaciones. El bar tenía una luz tenue, música jazz suave de fondo y un olor a licor de alta gama y perfume caro. Tomás vestía una camisa negra desabotonada en el cuello, una chaqueta de piel y un reloj de marca que brillaba con cada gesto que hacía. No era como Eduardo, que hablaba de finanzas hospitalarias, del rendimiento de las afores o del mantenimiento del carro. Tomás hablaba de él mismo, de los autos deportivos que le gustaban,
de las mujeres que lo perseguían en diferentes ciudades y de cómo le gustaba tomar lo que quería sin pedir permiso. Esa arrogancia me cegó. Bebimos 3 rondas de mezcal artesanal. Con cada trago, la distancia física entre los dos se reducía. Me tomaba de la mano por debajo de la mesa, me acariciaba la espalda baja cuando nos levantábamos y me decía al oído cosas que me hacían hervir la sangre de excitación prohibida. «Estás demasiado guapa para estar encerrada en un laboratorio analizando ampolletas, Daniela», me dijo, acercando su boca a mi cuello mientras pagaba la cuenta con una tarjeta de crédito dorada. «Tú naciste para la buena vida, no para ser la esposa aburrida de un tipo convencional. No sabes nada de mi vida», susurré, aunque por dentro deseaba desesperadamente que él me sacara de esa supuesta monotonía. «Sé lo suficiente», respondió él con una sonrisa calculadora. «Sé que cuando me miras, estás pensando en lo que pasaría si nos encerráramos en una habitación de hotel en este mismo instante». Esa noche nos fuimos a un motel de paso de alto nivel a las afueras de la ciudad. El trayecto en su auto alquilado fue un borrón de velocidad y manos atrevidas sobre mis piernas. Cuando entramos a la habitación, el remordimiento intentó tocar a mi puerta por un milisegundo. Recordé la cara de Eduardo esperándome despacio en la sala, pero el deseo prohibido y la adrenalina taparon por completo la voz de mi conciencia. Entregarme a Tomás fue una experiencia devastadora para mi moral. Sus manos en mi cintura me quemaban con una agresividad a la que yo no estaba acostumbrada. El olor de su piel, la temperatura del cuarto, el sonido de las sábanas de seda y la fuerza con la que me sujetaba me hicieron olvidar completamente a mi familia. Sabía que estaba mal, sabía que estaba destruyendo mi juramento matrimonial, pero en ese momento Tomás era todo lo que existía. Me entregué a él con una desesperación vergonzosa, disfrutando de cada segundo de esa traición. Me odié superficialmente mientras estaba entre sus brazos, pero lo volví a hacer 2 veces más esa misma noche antes de que el reloj marcara las 2 de la mañana. Llegué a mi casa a las 3:30 de la madrugada. Entré caminando de puntitas, quitándome los tacones en la entrada para no hacer ruido. El olor a perfume de Tomás y a sudor ajeno impregnaba mi piel, a pesar de que me había limpiado grotescamente con toallitas húmedas en el auto. Cuando pasé por la sala, vi a Eduardo dormido en el sillón. Tenía la televisión encendida con el volumen en 0 y una libreta de trabajo sobre las piernas. Estaba esperándome. Me había dejado una nota en la mesa del comedor junto a un vaso de agua. «Te dejé la cena lista. Te ves cansada estos días. Descansa. Yo llevo a las niñas a la escuela en la mañana». Miré a mi esposo ahí acostado, con las gafas medio caídas sobre la nariz, tan noble, tan entregado a su hogar, e increíblemente, en lugar de sentir compasión o culpa, sentí asco. Pensé, qué patético es. Ni siquiera se da cuenta de que vengo de la cama de otro hombre. Ni siquiera sospecha nada. Es un idiota. A partir de esa noche, mi vida se convirtió en una espiral de mentiras perfeccionadas. Lo que comenzó como un encuentro casual se transformó en una relación clandestina de casi 1 año. Tomás tenía un esquema de vuelos que le permitía quedarse en Guadalajara 2 o 3 días a la semana, durante sus descansos entre rutas internacionales. Cada vez que él aterrizaba en la ciudad, mi mundo entero se detenía para acomodarme a sus horarios. Comencé a inventar un entramado de excusas cada vez más complejo en el laboratorio. Les decía a mis colegas que estaba cubriendo turnos nocturnos de supervisión en los ensayos clínicos de fase 3, o que debía viajar a sucursales regionales para auditar los reactivos de almacenamiento. En realidad, pasaba esas horas encerrada en departamentos rentados por Airbnb o en hoteles de lujo con Tomás. La traición se convirtió en una droga. La adrenalina de esconderme, de cambiar de chip emocional en cuestión de minutos, me hacía sentir poderosa. Podía estar en la mañana en una conferencia técnica de farmacología, al mediodía en la cama con Tomás viviendo pasiones desbordadas, y a las 7 de la tarde sirviendo el cereal para Sofía y Valentina, mientras le preguntaba a Eduardo cómo le había ido en el hospital. Pero el verdadero precio de esta locura no solo lo pagó Eduardo, lo pagaron mis hijas. Sofía y Valentina empezaron a notar mi ausencia, aunque yo pretendiera engañarme diciendo que eran muy pequeñas para entender. Sofía, que tenía 7 años, era una niña sumamente observadora. Antes de que Tomás apareciera en mi vida, yo solía sentarme con ella a leer cuentos antes de dormir. Le trenzaba el cabello para la escuela y jugábamos en el jardín los domingos por la tarde. Con el paso de los meses, todo eso desapareció.
Llegaba tarde a la casa casi todos los días. Si llegaba temprano, estaba pegada al teléfono celular, respondiendo los mensajes de WhatsApp que Tomás me enviaba desde Madrid o Miami, con fotos de él en la playa o en bares de tripulación. Si mi hija Sofía se acercaba a pedirme que la ayudara con su tarea de matemáticas, yo le respondía con aspereza, irritada porque interrumpía mis conversaciones secretas. «Ahorita no, Sofía. ¿No ves que estoy revisando un correo importante del trabajo? Ve con tu papá», le decía sin siquiera mirarla a los ojos. La pequeña agachaba la cabeza, guardaba sus cuadernos en la mochila y caminaba en silencio hacia la oficina de Eduardo. Desde la sala, yo podía escuchar la voz paciente de mi esposo. «A ver, mi amor, enséñame esa resta. No te preocupes. Vamos a hacerla juntos con unos frijolitos para que sea más fácil. Tu mami está muy presionada con el laboratorio. Hay que cuidarla». Escuchar a Eduardo defenderme ante nuestras filias, sabiendo que yo estaba coordinando una cita en un hotel para esa misma noche, debería haberme partido el corazón, pero yo estaba anestesiada por la vanidad. Me convencí de que Eduardo era un excelente niñero y que eso me liberaba a mí para vivir la vida de pasiones que creía merecer. En una ocasión, era el festival del Día de las Madres en el colegio de Sofía. Ella llevaba semanas ensayando un bailable con traje típico regional. Me había pedido al menos 20 veces que no faltara. «Mami, por favor, me toca estar en la primera fila. Llama a tu jefe y dile que no te ponga turno esa mañana». Le prometí que estaría ahí. Se lo juré por mi vida. El día del evento, Tomás aterrizó de un vuelo nocturno procedente de Los Ángeles. Me llamó a las 8 de la mañana, justo cuando yo me estaba vistiendo para salir hacia la escuela de la niña. «Dani, tengo 4 horas libres antes de que me manden el transporte al hotel. Conseguí la suite con jacuzzi en el centro. Si no vienes ahorita, no nos vemos en 2 semanas porque me sale la ruta a Europa». Miré el vestido rosa que me había puesto para el festival de mi hija. Miré la hora en el reloj. Las 8:15. El festival empezaba a las 9. La decisión me tomó menos de 5 segundos. Le mandé un mensaje rápido a Eduardo. «Lalo, se presentó un derrame de reactivos en el almacén central del laboratorio. Tengo que ir de emergencia a firmar las actas de pérdida. No voy a poder llegar al festival de Sophie. Por favor, discúlpame con ella. Tómale muchas fotos». Apagué el teléfono corporativo para no recibir llamadas de reclamo. Me cambié de ropa, me puse un vestido más escotado e imprudente y me fui directo al hotel con Tomás. Pasé 3 horas entregada a ese hombre en una suite de lujo, disfrutando de la chandón que había pedido al servicio de cuarto, mientras mi hija de 7 años buscaba desconsolada a su madre entre el público del auditorio escolar. Cuando encendí el teléfono por la tarde, tenía 5 llamadas perdidas de Eduardo y un mensaje en video. Era un clip de 30 segundos que me envió mi esposo. En el video se veía a Sofía en el escenario, vestida con su falda folclórica de colores vibrantes, bailando con una sonrisa forzada mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Al final del video, Eduardo enfocó la cámara hacia él mismo. Su rostro no denotaba rabia, denotaba una tristeza infinita, una decepción profunda que por primera vez me dio un escalofrío en la espalda. El texto que acompañaba al video decía: «Sophie lloró mucho porque no te vio. Le dije que estabas salvando vidas en el laboratorio. Espero que la emergencia haya valido la pena, Daniela». Aún así, no me detuve. Mi adicción a Tomás y a la mentira era destructiva. Tomás me manipulaba con maestría. Sabía exactamente qué decir para mantenerme sometida a sus antojos. Me prometía que en unos meses pediría su traslado definitivo a una base fija, que dejaría su vida de soltero y que nos iríamos a vivir juntos a un departamento frente al mar en Cancún o Puerto Vallarta. «Tú no estás hecha para esa vida mediocre en Guadalajara, Dani», me decía mientras me acariciaba el cabello en la cama del hotel. «Tú eres una mujer elegante, culta. Mereces viajar en primera clase conmigo, conocer el mundo, vivir en la playa. Deja a ese contador aburrido. ¿Qué te da él que no sea una rutina gris? Tengo a mis hijas, Tomás», le decía a veces, intentando fingir un vestigio de instinto materno. «Las niñas crecen y se van», respondía él sin el menor pudor. «Además, tu esposo las adora. Se nota que es un papá abnegado. Él se va a quedar feliz cuidándolas mientras nosotros vivimos la vida real. No seas miedosa». Esas palabras me convencieron. Empecé a ver a miñas propias fillas como un obstáculo para a miña felicidade con Tomás. Cuando estaba en casa, me irritaba por cualquier cosa. Los llantos de Valentina por la noche me parecían insoportables. Las preguntas inocentes de Sofía me sonaban a interrogatorio.
Le gritaba a Eduardo por cosas insignificantes. Si la comida estaba fría, si la casa no estaba impecable, si el carro no tenía gasolina. Buscaba pretextos absurdos para pelear con él, deseando en el fondo que él me secara el divorcio para yo poder salir victimizada y libre de culpa. Pero Eduardo nunca perdía los estribos. Aguantaba mis gritos. Se disculpaba sin tener la culpa y me decía: «Estás muy estresada, Daniela. El laboratorio te está consumiendo. Si quieres, renuncia. Podemos vivir muy bien solo con mi sueldo del hospital. No necesitas trabajar tanto». Verlo tan dispuesto a sacrificar su estabilidad económica para que yo tuviera paz me daba más rabia. Pensaba: «Qué hombre tan patético». Le grito: «Lo trato mal. No llego a dormir. Y él me ofrece que deje de trabajar. Definitivamente no tiene sangre en las venas». Qué equivocada estaba. Qué brutalmente equivocada. Lo que yo no sabía, lo que mi ceguera egoísta me impedía ver, era que Eduardo no era ningún idiota. No era un hombre sin carácter ni un pusilánime. Eduardo era un director financiero brillantísimo, un hombre acostumbrado a analizar desviaciones presupuestarias de millones de pesos, a detectar fraudes sutiles en las auditorías de los hospitales y a mover piezas con una paciencia de ajedrecista profesional. Y mientras yo creía que volaba alto en los cielos de la traición junto a mi piloto apuesto, Eduardo ya había comenzado a construir en silencio la jaula de hierro en la que iba a encerrarnos a los dos para siempre. Para finales de ese año, la mentira ya no era solo un recurso desesperado para escapar de la rutina, se había convertido en mi forma de respirar. Me levantaba cada mañana con el cuerpo pesado, mirando la cara de Eduardo mientras dormía a mi lado en nuestra cama matrimonial de la Colonia del Valle, y la primera emoción que me embargaba no era el amor ni la gratitud, sino un cálculo frío y desalmado. Revisaba mentalmente el itinerario de vuelos de Tomás, antes de siquiera dar las buenas mañanas a mi propia familia. Tomás me había enviado la captura de su rol mensual: 3 pernoctas en Guadalajara, 2 en Ciudad de México y una escala larga de 4 días en Miami. Mi mente, educada para la investigación clínica y el análisis riguroso de datos, empezó a usar toda esa capacidad intelectual no para salvar vidas o descubrir medicamentos, sino para diseñar coartadas perfectas que no dejaran ninguna fisura. En el laboratorio farmacéutico, mi reputación comenzó a erosionarse de forma sutil pero constante. Yo era la investigadora clínica senior, responsable de auditar los reactivos de los ensayos de fase 3, un puesto que requería una atención minuciosa a los detalles, revisión de bitácoras de temperatura y validación de protocolos de seguridad. Sin embargo, mi cabeza estaba a 10.000 metros de altura, volando en la cabina de un Boeing 737 junto a Tomás. «Daniela, necesitas revisar las desviaciones del lote 402 de la vacuna de prueba», me dijo una tarde mi colega Mariana, una farmacéutica veterana de casi 50 años, que conocía mi trayectoria desde que entré como pasante. «Los auditores de la COFEPRIS vienen el próximo mes, y hay 3 hojas de registro que no tienen tu firma de supervisión nocturna. ¿Qué está pasando contigo? Te ves distraída, siempre pegada al celular». «Estoy perfectamente, Mariana», le respondí con una frialdad tajante, acomodándome la bata blanca de laboratorio mientras guardaba apresuradamente mi teléfono en el bolsillo. He tenido que hacer varias supervisiones de campo en los almacenes periféricos durante las madrugadas. Los reactivos sensibles a la temperatura no se revisan solos a las 3 de la mañana. Si la COFEPRIS tiene dudas, yo misma hablaré con los inspectores». Mariana me miró con una mezcla de lástima y desconfianza. Ella sabía, como todos en el edificio, que la dirección del laboratorio apreciaba mi trabajo, pero también empezaba a notar que mis informes llegaban tarde, que mis justificantes de viáticos tenían inconsistencias y que mi actitud con el personal técnico se había vuelto irritable y prepotente. Pero a mí no me importaba. En mi cabeza hinchada de soberbia, yo estaba por encima de las auditorías, de las ampolletas y de mis compañeros. Yo era la mujer de un piloto internacional, la mujer que cenaba en los restaurantes más exclusivos de Guadalajara y que pronto se iría a vivir una vida de ensueño en el Caribe. La traición con Tomás alcanzó un nivel de desenfreno peligroso durante los meses de invierno. Tomás no era un hombre discreto. Le gustaba ostentar. Cada vez que llegaba a Guadalajara, rentaba departamentos de lujo a través de aplicaciones en las zonas de Puerta de Hierro o la Colonia Providencia. Nos citábamos a media tarde, cuando Eduardo pensaba que yo estaba coordinando pruebas de laboratorio en el hospital regional. Recuerdo especialmente una tarde de noviembre.
El cielo de Guadalajara estaba nublado, refrescando la ciudad con un aire helado de preinvierno. Llegué al departamento que Tomás había alquilado en el piso 14 de una torre de cristal en Zapopan. El lugar olía a eucalipto, a cuero nuevo y al whisky caro que Tomás siempre servía en vasos de cristal cortado. Él vestía pantalones de vestir gris oscuro y una camisa blanca de lino con las mangas enrolladas hasta los antebrazos. «Te tardaste 20 minutos, Daniela», me dijo en cuanto crucé la puerta, tomándome con fuerza de la cintura y pegando mi cuerpo al suyo con una posesividad que me erizaba la piel. «La tripulación sale a Miami mañana a primera hora y no tengo tiempo que perder esperándote». Tuve que inventarle a Eduardo que la centrífuga del área de microbiología se descompuso y que tenía que esperar al técnico de mantenimiento, murmuré, sintiendo su respiración caliente en mi cuello mientras sus manos desabotonaban mi abrigo. Si no le doy detalles técnicos, empieza a preocuparse y quiere ir a recogerme al laboratorio. «Ese marido tuyo es un estorbo sentimental», dijo Tomás soltando una risa burlona, guiándome hacia el ventanal que dominaba toda la ciudad iluminada. «Un contador de hospital que pasa su vida revisando facturas de gasas y anestesia mientras tú podrías estar volando en clase ejecutiva a Europa conmigo. No sé cómo lo soportas en la misma cama». «No lo soporto», mentí sin pestañear, entregándome a sus besos apasionados, disfrutando de la forma en que sus dedos se enredaban en mi cabello. Apenas nos tocamos. Duerme de su lado y yo del mío. Es como vivir con un fantasma amable. Era una mentira vil. Eduardo intentaba abrazarme todas las noches. Eduardo se acercaba a mí en la oscuridad de nuestra recámara, me besaba la mejilla con ternura y me preguntaba qué podía hacer para que yo no estuviera tan fatigada. Se ofrecía a darme masajes en los pies, a prepararme té de manzanilla, a llevarse a las niñas los fines de semana a la casa de sus padres en Chapala para que yo pudiera descansar y dormir 12 horas seguidas. Y yo usaba ese amor incondicional como una cobertura para escaparme con Tomás. Las consecuencias dentro de mi hogar no tardaron en convertirse en heridas sangrantes para mis hijas. Sofía, de 7 años, y Valentina, de 4, empezaron a sufrir de un modo que solo un niño puede experimentar cuando presiente que la estructura de su mundo se está desmoronando desde adentro. Valentina, la más pequeña, comenzó a padecer episodios de incontinencia nocturna y pesadillas recurrentes. Se despertaba a las 2 o 3 de la mañana llorando desconsolada, llamándome a gritos. Pero en más de la mitad de esas noches, yo no estaba en la casa. Estaba en una habitación de hotel con Tomás, disfrutando de cenas a la habitación, bebiendo vino tinto y haciendo el amor hasta el amanecer. Era Eduardo quien se levantaba de la cama en la penumbra, desde la distancia de mi culpa, o cuando llegaba de madrugada y los encontraba dormidos en el sillón de la estancia, podía imaginar la escena perfectamente. Eduardo caminaba descalzo hasta el cuarto de las niñas, tomaba a Valentina en brazos, le cambiaba la pijama mojada con una paciencia infinita, le limpiaba las lágrimas con el borde de su propia camiseta y le cantaba una cancioncita de cuna que su propia madre le enseñó de niño. «Tranquila, mi niña hermosa», le susurraba Eduardo mientras la mecía contra su pecho en el sillón de la sala. «Aquí está tu papá. No pasa nada. Mami está trabajando muy duro para cuidar a los enfermos en el laboratorio, pero yo estoy aquí contigo. Papá nunca te va a dejar sola». Sofía, por su parte, reaccionó con un silencio amargo que con los meses se transformó en resentimiento directo hacia mí. Dejó de mostrarme sus dibujos de la escuela. Cuando sacaba un 10 en sus exámenes de lectura, no corría hacia mí cuando yo llegaba a la casa. Corría hacia la oficina de Eduardo, se sentaba en sus piernas mientras él revisaba los estados financieros del hospital y le mostraba sus calificaciones con una sonrisa radiante. Una noche de enero, llegué a la casa a las 10:30 de la noche. Tenía el cabello ligeramente húmedo, porque me había duchado a toda prisa en la suite de Tomás, para quitarme el olor a su loción de afeitar. Entré a la cocina a buscar un vaso de agua, y encontré a Sofía sentada en la mesa comedor, terminando de pintar una maqueta del sistema solar para su clase de ciencias. Eduardo estaba a su lado, cortando bolitas de unicel con un cúter y pintándolas de color azul y rojo. «Sophie, mi amor, ¿qué haces despierta a esta hora?», pregunté, intentando sonar como una madre cariñosa y presente, acercándome para acariciarle la cabeza. La niña esquivó mi mano con un movimiento brusco de hombros,
sin levantar la vista de sus pinceles. «No me toques, Daniela», dijo la niña con una voz fría que me congeló la sangre. Nunca me había llamado por mi nombre de pila. Siempre me decía, «Mami». «¿Cómo que Daniela?», dije elevando el tono de voz, sintiendo que mi autoridad maternal era desafiada. «Soy tu madre, Sofía, y me debes un respeto». «¿Por qué me hablas así?». «Porque tú nunca estás», respondió la niña levantando finalmente sus ojos negros, llenos de una madurez prematura y dolorosa. «Dices que trabajas en el laboratorio, pero las mamás de mis amigas dicen que sus mamás no trabajan de noche todos los días. Mi papá es el que me hace de cenar, el que me peina, el que va a mis juntas de la escuela y el que me limpia cuando estoy enferma. Tú solo llegas a dormir y a regañarnos. Prefiero que no estés». Esas palabras cayeron sobre mi pecho como martillazos de acero. Por un segundo, la coraza de vanidad y egoísmo que me cubría se agrietó. Sentí un vacío helado en el estómago, una punzada de culpa real que me quemó la garganta. Miré a Eduardo buscando su apoyo, esperando que regañara a la niña por hablarme de esa manera. Pero Eduardo no alzó la voz. No se alteró. Guardó el cúter sobre la mesa, miró a nuestra hija con infinita ternura y luego me miró a mí con una expresión indescifrable. Sus ojos oscuros, tras las micas de sus lentes, no mostraron rabia, mostraron una calma absoluta, una serenidad aterradora que en ese momento no supe interpretar. «Sofía, ve a lavarte las manos y métete a la cama», dijo Eduardo suavemente. «Tu mamá está haciendo lo que cree que es mejor. Mañana seguimos con el planeta Saturno». La niña se levantó de la silla sin decir una palabra más, caminó por el pasillo y cerró la puerta de su recámara. Me quedé sola en la cocina con Eduardo. El ruido del refrigerador era el único sonido en la casa. «Lalo, ¿no vas a decir nada?», reclamé con histeria fingida, tratando de pasar a la ofensiva para ocultar mi vergüenza. La niña me faltó al respeto. «Le estás permitiendo que me hable como si fuera una desconocida. La estás maleducando. La pones en mi contra mientras yo me mato trabajando turnos dobles para aportar a esta casa». Eduardo se levantó despacio. Tenía puesta una suéter gris de lana, pantalón de mezclilla y chanclas de casa. Se acercó al fregadero. Lavó cuidadosamente el pincel de la niña con agua, al tiempo que la pintura azul se escurría por el drenaje. Se secó las manos con un trapo de cocina y se volteó a mirarme. «Daniela», dijo con esa voz pausada que me desesperaba, «los niños no mienten sobre lo que sienten. Sofía solo está expresando la realidad que vive todos los días. Tú decidiste que tu prioridad era otra. El laboratorio te absorbe demasiado, ¿no es así? Esas investigaciones nocturnas te están alejando de lo más valioso que tenemos. Pero no te preocupes. Yo estoy cubriendo todos tus espacios. Mis hijas nunca van a sentir que les falta un padre». «¿Insinúas algo, Eduardo?», pregunté con el corazón latiéndome a 1000 por hora, sintiendo un sudor frío en las palmas de las manos. «¿Sabe algo?», pensé aterrorizada por un instante. ¿Habrá visto un mensaje? ¿Habrá rastreado mi camioneta? «No insinúo nada, Dani», contestó él con una sonrisa triste que no le llegó a los ojos. «Solo digo que la vida pasa muy rápido y que las decisiones que tomamos tienen consecuencias que a veces no se pueden reparar. Ve a descansar. Tienes cara de estar exhausta. Esa noche no pude dormir bien. El remordimiento me arañaba las entrañas, pero mi adicción a Tomás era más fuerte que cualquier llamado de la conciencia». Al día siguiente, bastó con que Tomás me enviara una fotografía desde el hotel de tripulaciones en Miami, posando en traje de baño junto a la alberca con una copa de champán en la mano, para que toda mi culpa se evaporara como agua en una sartén caliente. «Mira lo que te estás perdiendo por estar encerrada en ese laboratorio gris de Guadalajara, mi amor», me escribió Tomás junto a la foto. «En 3 semanas tengo asignada la ruta de descanso en Cancún. 4 días libres en un resort de 5 estrellas con todo pagado por la aerolínea bajo mis beneficios corporativos. Inventa lo que tengas que inventar, pero te quiero allá conmigo. Vamos a celebrar tu cumpleaños por adelantado». Esa propuesta fue el anzuelo definitivo, el catalizador de mi ruina. Faltaba menos de un mes para mi cumpleaños número 35. La idea de pasar ese fin de semana en Guadalajara, cenando pastel con Eduardo y mis hijas en un restaurante familiar, me parecía una condena insoportable. Yo quería estar en Cancún. Quería estar en una suite con vista al mar Caribe, bebiendo cócteles de lujo, paseando en yate con un piloto apuesto y sintiéndome la mujer más codiciada del mundo. Comencé a estructurar la mentira perfecta con semanas de anticipación.
Le dije a Eduardo que la Sociedad Mexicana de Farmacología e Investigación Clínica había organizado un simposio internacional de 3 días en un hotel de convenciones en Cancún. Le mostré un folleto falso que diseñé en mi computadora de la oficina, utilizando los logotipos oficiales de la empresa y la plantilla de un evento científico real del año anterior. Es un evento de asistencia obligatoria para los jefes de departamento, Lalo, le dije un domingo por la tarde mientras almorzábamos en el comedor. El laboratorio cubre todos mis gastos de avión, hospedaje y viáticos. Si no voy, corro el riesgo de que me congelen la plaza para la dirección regional del próximo año. Eduardo escuchó todo en silencio mientras le cortaba un pedazo de carne a Valentina en su plato. No interrumpió ni una sola vez. Tampoco hizo preguntas incómodas sobre el vuelo o el hotel. Simplemente asintió con la cabeza. «Entiendo, Daniela», dijo Eduardo fijando su mirada en la mía. «Un simposio internacional en Cancún. Qué gran oportunidad profesional. ¿Y te vas a ir volando por la aerolínea comercial de siempre? ¿O te compraron el boleto en otra compañía?» «En la aerolínea comercial de siempre», respondí rápido, sintiendo una punzada sutil de nerviosismo que descarté de inmediato. «Salgo el viernes a las 7 de la mañana de la terminal de Guadalajara y regreso el lunes por la noche». «Perfecto», dijo Eduardo tomando un trago de agua. «Yo me encargo de las niñas todo el fin de semana. No te preocupes por nada aquí en la casa. Concéntrate en tu simposio y en tus investigaciones». Los días previos al viaje fueron un frenesí de emoción y cinismo. Fui a los centros comerciales más caros de Zapopan a comprar ropa nueva, trajes de baño de diseñador, vestidos de noche ajustados, sandalias de marca y lencería fina de encaje negro. Gasté miles de pesos utilizando una tarjeta de crédito departamental que Eduardo pagaba religiosamente mes con mes desde su cuenta bancaria. Ni siquiera me importó que él viera los cargos de las tiendas de lujo. En mi mente arrogante, pensaba que si me preguntaba, le diría que necesitaba ropa formal para las cenas de gala del supuesto congreso. Pero Eduardo ni siquiera reclamó por los gastos. Pagó el saldo de la tarjeta el día de corte sin hacerme un solo comentario. Lo que yo ignoraba por completo era que, mientras yo compraba vestidos de baño para mi escapada adulterina, Eduardo llevaba exactamente 6 meses trabajando en silencio con un equipo de profesionales que yo jamás imaginé. Eduardo no era el hombre crédulo y aburrido que yo creía. Desde 6 meses atrás, cuando notó los primeros olores a loción masculina en mi ropa, al regresar de mis falsos turnos nocturnos, cuando vio los kilometrajes absurdos en el odómetro de mi camioneta, y cuando detectó la frialdad absoluta con la que trataba a nuestras hijas, Eduardo activó su protocolo de investigación financiera y personal. Como director financiero de un hospital privado de alto nivel, Eduardo tenía acceso y relaciones estrechas con investigadores privados expertos en rastreo de personal, abogados especialistas en derecho familiar de los bufetes más agresivos de Jalisco y auditores corporativos. Eduardo había contratado a un detective privado que siguió cada uno de mis pasos durante medio año. El detective tenía cientos de fotografías de alta resolución en las que Tomás y yo aparecíamos agarrados de la mano saliendo de los hoteles de paso en Zapopan, besándonos en el auto alquilado de Tomás, entrando a los departamentos de Providencia y cenando en los restaurantes más costosos de la ciudad. Tenía bitácoras detalladas con fechas, horas exactas de entrada y salida, números de placas de los vehículos e incluso los recibos impresos de los hoteles que Tomás pagaba utilizando tarjetas corporativas o pases de descuento de tripulación. Pero la jugada de Eduardo no se limitaba a reunir pruebas de mi infidelidad para pedir el divorcio. Eduardo conocía el código ético de la aviación civil y los reglamentos internos de la aerolínea internacional donde trabajaba Tomás Santillán. Sabía que las leyes de aviación comercial prohíben estrictamente a los pilotos en activo realizar actividades que pongan en riesgo su descanso obligatorio antes de un vuelo asignado, así como el uso indebido de beneficios corporativos, pases de abordaje de tripulación y viáticos de la empresa para transportar acompañantes no autorizados en viajes personales haciéndolos pasar por comisiones de servicio. Además, Eduardo había estado documentando minuciosamente cada día, cada hora y cada evento en el que yo había abandonado a Sofía y a Valentina. Tenía las bitácoras del colegio de las niñas marcando las faltas a los festivales, los registros médicos de las crisis de ansiedad de Valentina firmados por su pediatra, las declaraciones de la niñera y de los vecinos afirmando que Eduardo era el único progenitor presente en la crianza, y los videos de las cámaras de seguridad de nuestra propia casa,
donde se me veía salir vestida de fiesta a las 11 de la noche, mientras mi esposo cuidaba a las niñas enfermas. Todo estaba fríamente calculado. Cada documento, cada video, cada fotografía estaba clasificada en carpetas de argollas de color azul marino, listas para ser presentadas en el momento justo. Y ese momento justo no iba a ser en la sala de nuestra casa, ni en el despacho de un juez cualquiera. Eduardo había planeado el escenario de la ejecución para que el impacto destruyera la vida de mis ejecutores, en el pico más alto de su arrogancia. Llegó finalmente el viernes del viaje a Cancún. Me levanté a las 4:30 de la madrugada. El ambiente en la casa era fresco y silencioso. Hice mi maleta de viaje con un cuidado casi quirúrgico, asegurándome de incluir la lencería nueva, los vestidos de playa y los perfumes más costosos. A las 5:30, bajé las escaleras rodando mi maleta rígida de color dorado. Eduardo estaba despierto en la cocina. Tenía puesta una camisa de vestir azul marino y pantalones oscuros. Parecía que iba a ir a trabajar temprano al hospital. Sobre la barra de granito me había preparado un termo de café caliente y un sándwich envuelto en papel aluminio. «Buenos días, Daniela», dijo con una voz impecable, sin un solo rasgo de somnolencia. «Te preparé café para el camino. El tráfico hacia el aeropuerto a esta hora suele ser pesado en la avenida López Mateos». «Gracias, Lalo», dije tomando el termo con una prisa mal disimulada. «Te lo agradezco. Las niñas siguen dormidas, ¿verdad? No las quiero despertar». «Déjalas dormir», respondió Eduardo mirándome fijamente. «Ya me despedí de ellas anoche. Sofía me pidió que te dijera que ojalá tu congreso sea muy provechoso, que traigas muchas respuestas». «Sí, claro. Traeré muchas notas», dije evadiendo su mirada, agarrando la asa de mi maleta. «Me voy en taxi de aplicación para no dejar la camioneta en el estacionamiento del aeropuerto. Te hablo cuando aterrice en Cancún». «Que tengas un viaje inolvidable, Daniela», dijo Eduardo. Y por primera vez en 10 años de matrimonio, no me dio un beso en la mejilla, ni me abrazó para despedirme. Solo se quedó parado en medio de la cocina, viéndome marchar con la misma mirada serena de un juez que acaba de firmar una sentencia de muerte. Subí al taxi que me esperaba afuera de la casa. En cuanto el auto avanzó por las calles iluminadas por los faroles de la colonia del Valle, dejé salir un suspiro de alivio desmedido. Me sentí libre, me sentí victoriosa. Pensé, se acabó. 4 días enteros con Tomás, sin niñas llorando, sin un esposo aburrido preguntándome si ya cené, sin horarios de laboratorio. Solo playa, sexo, champán y lujo. Saqué mi celular y le escribí a Tomás. «Ya voy hacia el aeropuerto. Estoy en el taxi. Nos vemos en la sala VIP antes de abordar». Tomás me respondió de inmediato con un mensaje de voz que escuché con los audífonos puestos. «Excelente, mami. Ya estoy en la terminal. Vengo uniforme puesto porque acabo de entregar la bitácora de mi vuelo anterior, pero nos cambiamos en Cancún. La suite nos está esperando. Te tengo una sorpresa helada en la habitación». Llegué a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Guadalajara a las 6:15 de la mañana. El aeropuerto estaba lleno de pasajeros corriendo con sus maletas, familias madrugadoras y ejecutivos con sus computadoras portátiles. Caminé con orgullo, arrastrando mi maleta dorada, sintiéndome la mujer más atractiva del lugar con mis lentes de sol oscuros y mi saco de piel blanco. Pasé los filtros de seguridad utilizando el pase de abordar que Tomás me había conseguido bajo los beneficios corporativos de tripulación. Todo parecía marchar sobre ruedas. Me dirigí con paso firme hacia la sala VIP de la aerolínea, donde habíamos quedado de encontrarnos antes de abordar el vuelo de las 7:30. Cuando crucé la puerta de cristal esmerilado de la sala VIP, vi a Tomás sentado en uno de los sillones de piel del fondo. Vestía su uniforme impecable de piloto comercial, la camisa blanca con las muescas doradas en los hombros, la corbata negra, los pantalones oscuros y su gorra de capitán descansando sobre la mesa de centro. Tenía una taza de café en la mano y sonreía con esa prepotencia que me fascinaba. «Llegaste a tiempo, mi amor», me dijo levantándose para darme un beso rápido en la boca, importándole poco que hubiera personal del aeropuerto alrededor. «Tu maleta ya está documentada como equipaje de tripulación preferente. No vamos a hacer fila para abordar». Nos subimos al último, directo a los asientos de primera clase. «Eres un increíble, Tomás», susurré rozando su rostro con la mano. «No me puedo creer que por fin estemos aquí». «Te lo dije, Daniela», respondió él guiñándome un ojo. «Conmigo vas a conocer lo que es la buena vida. Olvídate de tu esposo el contador.
Este fin de semana solo existo yo. Nos sentamos a beber un espresso, mientras esperábamos la llamada de abordaje para el vuelo a Cancún. Faltaban apenas 20 minutos para las 7 de la mañana. Yo estaba tan intoxicada por la ilusión, tan enceguecida por la falsa libertad que sentía, que no me di cuenta de las 3 personas que acababan de entrar a la sala VIP y caminaban directamente hacia nuestra mesa. Eran las 6:45 de la mañana, el momento exacto en que la trampa de acero de Eduardo Hinojosa se cerró de golpe sobre nuestros cuellos, destruyendo nuestras vidas para siempre. El aire frío de la mañana en la sala VIP y del aeropuerto olía a café recién colado, a pan tostado y a ese perfume costoso de madera y cítricos que Tomás llevaba en el cuello. Yo tenía la taza de espresso entre las manos, sintiendo el calor de la cerámica en mis dedos, cuando la puerta de cristal esmerilado se abrió. 3 hombres vestidos con trajes oscuros caminaron a paso firme directo hacia nuestra mesa. Entre ellos, caminando con una desenvoltura y una serenidad que me heló la sangre, venía Eduardo. No vestía la ropa de estar por casa que le había visto hacía apenas una hora. Llevaba un traje azul marino perfectamente entallado, corbata sobria, los zapatos lustrados como un espejo y una carpeta de piel negra debajo del armazón de su brazo. Su rostro no tenía marcas de enojo, ni de llanto, ni de desesperación. Tenía la mirada implacable y fría de un ejecutor que viene a cumplir una sentencia inapelable. Tomás fue el primero en reaccionar, ajustándose la gorra de capitán con una sonrisa socarrona y molesta. «Disculpen, señores, esta es una zona privada para pasajeros de primera clase y tripulación», dijo Tomás, levantando la barbilla con esa arrogancia que lo caracterizaba. «Si buscan una firma o algo del vuelo, diríjanse al mostrador de la puerta 4. «Cállate la boca, Tomás», dijo con voz grave y cortante el hombre maduro que caminaba al lado derecho de Eduardo. Ese hombre era el capitán Mendoza, director general de operaciones de vuelo y ética corporativa de la misma aerolínea, para la que volaba Tomás. A su lado izquierdo venía el licenciado Garay, uno de los abogados especialistas en derecho familiar y penal más temidos de todo el estado de Jalisco. Tomás se puso de pie de golpe, perdiendo el color de la cara en cuestión de segundos. Su arrogancia se desmoronó como un castillo de naipes en una tormenta. «Capitán Mendoza, ¿qué hace usted aquí en Guadalajara? Mi vuelo a Cancún sale en 15 minutos. Yo solo estoy en calidad de... Estás en calidad de infractor grave del Código de Aviación Civil y del reglamento ético de esta empresa, Santillán», interrumpió el capitán Mendoza, sacando un sobre amarillo de su saco de vestir. «Hace 2 horas recibimos en la Dirección General de la Ciudad de México una denuncia formal acompañada de 42 páginas de evidencia fotográfica, bitácoras de geolocalización, registros de hoteles de paso y recibos de boletos de avión pagados con beneficios corporativos para acompañantes no autorizados en periodos de descanso obligatorio». Yo me quedé congelada en el sillón de piel. La taza de espresso tembló en mis manos, hasta que unas gotas de café negro se derramaron sobre mi pantalón blanco. Miré a Eduardo, buscando desesperadamente sus ojos, esperando ver una grieta de duda, una pizca de la dócil paciencia con la que siempre me trataba. Pero no había nada. Eduardo me miró con el desprecio helado que se le dedica a un parásito. «¿Eduardo? ¿Qué es esto?», logré articular con una voz temblorosa, casi inservible. «¿Qué le hiciste a Tomás? ¿Por qué trajiste a esta gente al aeropuerto? Tienes que estar equivocado. Esto es un viaje de trabajo del laboratorio. Yo voy a un simposio de farmacovigilancia». Eduardo dejó escapar una risita amarga, corta, cargada de una lástima punzante que me atravesó el pecho. «Guárdate tus mentiras para el juez, Daniela», dijo Eduardo, abriendo la carpeta de piel sobre la mesa de cristal, justo al lado de la gorra de piloto de Tomás. «No hay ningún simposio. Llamé ayer por la mañana al director general de tu laboratorio farmacéutico. Le mostré las facturas de viáticos que alteraste durante los últimos 6 meses para pagar hoteles en Zapopan y vuelos con tu amante. En este preciso momento, tu carta de despido por causa justificada y fraude corporativo está firmada en la Oficina de Recursos Humanos. Ya no tienes trabajo». Un zumbido ensordecedor empezó a retumbar en mis oídos. El mundo entero pareció dar vueltas. Sentí que el suelo se abría debajo de mis pies. «Lalo, por favor», grité levantándome del sillón, tratando de agarrarle la mano, pero él dio un paso hacia atrás con un gesto de asco rotundo. «Escúchame, podemos hablarlo en la casa. Piensa en las niñas. Piensa en Sofía y Valentina.
Pensé en ellas cada segundo de los últimos 6 meses. Daniela, respondió Eduardo, y por primera vez su voz retumbó con una autoridad que hizo que toda la sala VIP se quedara en absoluto silencio. Pensé en ellas cada vez que llegabas a las 3 de la mañana oliendo a alcohol y al perfume de este tipo. Pensé en Sofía llorando en su festival escolar porque preferiste irte a un motel con tu piloto. Pensé en Valentina mojando la cama por la noche buscando a una madre que no existía. Tú las abandonaste. Tú las cambiaste por un par de noches de lujos baratos y lencería cara. El abogado de Eduardo, el licenciado Garay, dio un paso al frente y me entregó un paquete de hojas selladas por el juzgado de lo familiar de Guadalajara. Señora Daniela Treviño, dijo el abogado con tono clínico e indeseable, le hago entrega de la notificación formal de demanda de divorcio incausado y la solicitud de medida cautelar de custodia exclusiva a favor del señor Eduardo Hinojosa. Adjunto a esta demanda se encuentran las bitácoras de abandono infantil, los reportes médicos de las crisis de ansiedad de sus hijas, las actas notariales de sus ausencias nocturnas y las pruebas periciales de negligencia materna. Por orden del juez, se le prohíbe acercarse a la residencia familiar y a la escuela de las menores a partir de este instante. No, mis hijas no. Grité fuera de mí, sintiendo que me faltaba el aire, que las lágrimas me quemaban las mejillas. Tú no puedes quitarme a mis hijas, Eduardo. Soy su madre. La ley me protege. La ley protege el interés superior de las menores, señora Treviño, contestó el abogado, sin un solo matiz de compasión. Y con las evidencias que tenemos, usted no es apta para tener a su cuidado ni a una mascota. Mientras yo me desmoronaba en llanto en medio de la sala VIP, la pesadilla para Tomás Penas comenzaba. El capitán Mendoza se giró hacia Tomás, quien estaba pálido, temblando, apoyado en la mesa para no caerse. Tomás Santillán, dijo el capitán Mendoza con frialdad militar, de acuerdo con el artículo 142 de la Ley de Aviación Civil y los estatutos internos de esta aerolínea, quedas suspendido de inmediato de todas tus funciones de vuelo. Se te retira tu licencia corporativa en este momento. La empresa ha iniciado un procedimiento penal y civil en tu contra por daños a la reputación corporativa, uso indebido de beneficios de tripulación para actos de adulterio y poner en riesgo la seguridad de las aeronaves al volar en estado de fatiga acumulada por tus pernoctas no autorizadas. Capitán, por favor, suplicó Tomás, perdiendo toda la postura de hombre rudo y arrogante que tanto me había deslumbrado. Es un error. Esta mujer me buscó a mí. Ella me engañó diciendo que estaba separada. No me quiten la licencia, es mi carrera. Es lo único que tengo. Al escuchar a Tomás culpándome a mí, cobardemente, para intentar salvar su pellejo, sentí como si me hubieran dado una puñalada en el corazón. El hombre por el que había arriesgado mi hogar, el hombre que me prometía viajes a Europa y departamentos en la playa, me estaba arrojando a los caballos sin el menor remordimiento. Eres un cobarde, Tomás, le dije entre sollozos, mirándolo con un odio profundo. Cállate, Daniela, me gritó Tomás con los ojos inyectados en sangre, olvidados por completo los modales de caballero. Tú me arruinaste la vida. Por tu culpa perdí mi trabajo. Eres una maldita loca. Ahorren sus peleas para los tribunales, interrumpió el capitán Mendoza, señalando la salida a 2 guardias de seguridad de la terminal que acababan de llegar. Guardias, escolten al señor Santillán fuera de las instalaciones. Se le prohíbe el acceso a los mostradores de tripulación y se le confiscan sus viáticos de viaje. Vi cómo los guardias de seguridad tomaban a Tomás por los brazos, despojándolo de su gorra de capitán y de la placa con su nombre. El piloto orgulloso, el hombre que caminaba por los pasillos de los aviones creyéndose el dueño del mundo, fue arrastrado por la terminal como un vulgar delincuente ante la mirada de cientos de pasajeros que tomaban fotos y videos con sus teléfonos celulares. Me quedé sola en la sala VIP con Eduardo y su abogado. El silencio que se produjo fue devastador. Me caí de rodillas sobre la alfombra, llorando con un gemido desgarrador, tomando la manga del pantalón de mi esposo. Lalo, por amor de Dios, supliqué arrastrándome en el piso. Cometí un error. Me dejé deslumbrar por ese infeliz. Pero te amo a ti. Amo a nuestras hijas. Perdóname, por favor. Vamos a terapia. Hagamos lo que quieras, pero no me quites a mis niñas.
Te lo juro por la vida de mi madre que nunca más lo vuelvo a hacer. Eduardo se agachó despacio. Quedó a la altura de mis ojos. Por un segundo, creí ver un destello de compasión en su rostro y sentí una chispa de esperanza, pero estaba equivocada. Eduardo me miró de cerca, con una serenidad sepulcral, y susurró palabras que se quedaron grabadas a fuego en mi memoria para siempre. Tú no me amas a mí, Daniela. Tampoco amabas a ese piloto. Tú solo te amas a ti misma y a tu estúpida vanidad. Creíste que yo era un idiota porque no te gritaba, porque no te peleaba, porque cuidaba a mis hijas mientras tú te ibas a meter a la cama de otro. Confundiste mi paciencia con debilidad, pero te equivocaste. Yo protegí a mi familia mientras tú la destruías, y ahora vas a pagar cada una de las lágrimas que le hiciste derramar a Sofía y a Valentina. Eduardo se puso de pie, se acomodó el saco del traje, tomó su carpeta de piel y caminó hacia la salida sin voltear a verme ni una sola vez. A partir de esa mañana en el aeropuerto, mi vida se convirtió en un infierno terrenal del que nunca he podido salir. El juicio de divorcio y custodia fue una carnicería judicial. Las evidencias que Eduardo presentó eran tan abrumadoras que el juez de lo familiar no tardó ni 2 audiencias en dictar sentencia. A Eduardo le otorgaron la custodia exclusiva y definitiva de Sofía y Valentina, la casa de la Colonia del Valle, que estaba a nombre de una sociedad que Eduardo manejaba de forma impecable, quedó bajo su resguardo total. A mí me concedieron apenas un régimen de visitas de 2 horas al mes, en un centro de convivencia familiar del gobierno, bajo la supervisión estricta de un trabajador social y una psicóloga infantil. La primera vez que vi a miñas fillas en ese centro de convivencia, 3 meses después del incidente del aeropuerto, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Entré a la sala pintada de colores pasteles, buscando abrazarlas. Valentina, de 4 años, se escondió detrás de las piernas de la trabajadora social, mirándome como si fuera una extraña. Sofía, de 7 años, se quedó parada a mitad de la habitación, con las manos metidas en los bolsillos de su suéter, y me dijo con una frialdad que me destrozó la alma: Mi papá nos dijo que tenemos que venir a verte para que no te sientas sola, pero yo no quiero estar aquí, Daniela. Mi papá nos llevó a la playa el fin de semana y estamos muy felices sin ti. No nos hagas falta. Intenté llevarles juguetes, intenté llevarles dulces, pero Sofía ni siquiera los tocó. Cuando las 2 horas terminaron, las vi salir de la mano de Eduardo, quien las esperaba en la puerta de la calle con una sonrisa cálida. Él reconstruyó su vida por completo. En las pocas ocasiones en que he tenido que verlo para firmar documentos de la pensión alimenticia, lo he visto entero, en paz, enfocado totalmente en el bienestar de nuestras hijas. Se compró una camioneta nueva, remodeló la casa, y mis hijas lo adoran como a un héroe. En cuanto a Tomás Santillán, su destino fue trágico y merecido. La aerolínea no solo le revocó la licencia de piloto comercial de por vida, dejándolo vetado de la aviación civil en México y en el extranjero, sino que lo demandó por la vía civil por una suma astronómica de varios millones de pesos por daños a la reputación corporativa y uso ilícito de recursos. Tomás perdió su departamento, tuvo que vender sus autos deportivos para pagar los honorarios de sus abogados y terminó en la bancarrota absoluta. La última vez que supe de él, por medio de un colega del gremio, me enteré de que vive en un cuarto rentado en las afueras de la Ciudad de México, trabajando como chofer de aplicación en un auto viejo que ni siquiera es suyo, amargado, lleno de deudas y odiando el día en que me conoció. Y yo me quedé sin nada, absolutamente sin nada. Cuando la noticia de mi despido por fraude corporativo y mi escándalo de adulterio se filtró en el gremio farmacéutico de Jalisco, mi carrera profesional quedó completamente destruida. Ningún laboratorio, ninguna clínica, ninguna farmacia de prestigio quiso volver a contratarme. Mi nombre quedó manchado en las listas negras de la industria. Hoy tengo 35 años. Vivo en un cuarto humilde en una colonia popular de Guadalajara, donde el agua caliente a veces no sale por las mañanas y el ruido de la calle no me deja dormir. Ya no hay vestidos de diseñador, ni perfumes caros, ni cenas en restaurantes de lujo en Providencia. Ya no hay camionetas del año ni viajes a Cancún. Trabajo desde hace 8 meses como cajera en una farmacia de barrio, atendiendo detrás de un mostrador de cristal rayado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Mi sueldo es miserable. Casi el 60% de lo que gano me es retenido automáticamente por la orden del juez
para pagar la pensión alimenticia de Sofía y Valentina. Lo que me queda apenas me alcanza para pagar la renta del cuarto, comprar un par de latas de atún, huevo y pagar el transporte público. Mis manos, que antes firmaban protocolos de investigación científica y sostenían copas de champán en suites de lujo, hoy están resecas por el uso constante de desinfectante barato y por cobrar monedas de cambio a los vecinos del barrio. Paso las noches sola, mirando el techo agrietado de mi habitación, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. El remordimiento es un monstruo silencioso que me devora la mente segundo a segundo. Recuerdo la cara de Eduardo esperándome en la sala con el plato de cena caliente. Recuerdo las risas de mis hijas jugadas en el jardín de la casa que yo misma destruí. Recuerdo cómo cambié una vida de paz, respeto, amor genuino y abundancia por un par de horas de placer barato con un piloto arrogante que me abandonó en cuanto se presentó el primer problema. Perdí a mi esposo, perdí a mis hijas, perdí mi carrera, perdí mi dignidad y perdí mi futuro. Si estás escuchando esto y sientes que la rutina de tu hogar te aburre, si crees que mereces más y estás pensando en traicionar a la persona que te ama con sinceridad, mírame a mí, mira en lo que me convertí. La traición es un cheque en blanco que le entregas al karma. Y ten por seguro que el karma siempre regresa a cobrártelo hasta el último centavo. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que merezco una segunda oportunidad o que recibí exactamente el castigo que me buscaba? Yo sé que no merezco nada. Dale like si llegaste hasta el final de esta historia y suscríbete al canal para recibir nuevas historias cada semana. Hasta la próxima.